Servidor Mauricio Malaquías Castillo, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 22000235, les presento el reto 2, la jurisprudencia, bajo el módulo Juicio de Amparo en la licenciatura en Derecho, con la supervisión de la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, con fecha de elaboración 13 de noviembre 2024. Cuestión número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Pues bien, el método de integración de jurisprudencia que se utiliza es la reiteración. Este método se da cuando los tribunales repiten un mismo criterio jurídico en varias resoluciones sobre casos similares. En este caso se busca fijar un criterio jurídico trascendente para casos futuros, lo cual se logra mediante la repetición constante de decisiones que interpretan y aplican ciertos preceptos constitucionales y legales de manera coherente. La jurisprudencia por reiteración asegura que la ley se aplique de forma uniforme y predecible, lo que es fundamental para garantizar la certeza jurídica. Esto está relacionado con el principio de legalidad, ya que permite que las autoridades actúen conforme a un criterio claro, estableciendo las conductas que están permitidas y las que son prohibidas, con las consecuencias que conlleva su inobservancia. Por lo tanto, en este caso se utiliza la reiteración para integrar jurisprudencia, ya que la interpretación de la Constitución y las leyes, al ser repetida, tiene un impacto significativo en el ordenamiento jurídico y su aplicación futura. Cuestión número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78 diagonal 2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos que llevaron a la sustitución de la jurisprudencia 1A-J93-2013 por la jurisprudencia 1A-J78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se centran en la interpretación de los actos procesales relacionados con la citación al investigado para la audiencia de formulación de imputación. En la jurisprudencia 1A-J93-2013, la interpretación vigente establecía que la citación con apercibimiento de aprehensión transgredía el derecho a la libertad ambulatoria, pues se entendía como un acto de imposible reparación susceptible de amparo indirecto. Este criterio se basaba en que la citación obligaba al individuo a una obediencia forzosa ante un mandato judicial. Sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, la primera sala reconsideró esta postura, ya que observó que la citación a la audiencia inicial en las legislaciones locales de Chihuahua y Durango, similar a lo estipulado en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye por sí misma una afectación a la libertad personal del investigado. La citación es simplemente una notificación judicial, no un acto de coerción, y su consecuencia futura, la posibilidad de un mandamiento de aprehensión, solo se materializa si el investigado no comparece sin justificación. Con base en esa reflexión, la primera sala concluyó que el acto de citación no afecta la libertad personal de manera inmediata y por lo tanto el juicio de amparo indirecto no es procedente contra la citación al investigado para la audiencia inicial, modificando el criterio jurisprudencial previamente sostenido. Este cambio de criterio resalta la evolución interpretativa de la Corte sobre los actos procesales en el marco del derecho penal, ajustando la comprensión sobre los actos que constituyen una afectación directa a derechos fundamentales. Cuestión número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 y 3 fue en la novena época y en el caso número 2 en la 10ª época. Cuestión número 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia.
En este caso, la aplicación de la jurisprudencia que no viola la garantía de irretroactividad de la ley es obligatoria para las autoridades judiciales y tribunales en México, específicamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Esto se debe a que, según el artículo 94 de la Constitución Federal y el artículo 192 de la Ley de Amparo, estas autoridades tienen obligación de aplicar la jurisprudencia en la interpretación de las leyes, así como en los casos que involucren situaciones similares. La jurisprudencia creada por esos tribunales no es considerada una nueva norma jurídica, sino una interpretación de las normas existentes, lo que significa que su aplicación no es retroactiva ni afecta derechos previos a su establecimiento. De acuerdo con el artículo 14 constitucional, la jurisprudencia es un instrumento que complementa el ordenamiento jurídico ajustándose a los principios generales del derecho sin modificar el contenido original de la ley. En resumen, las autoridades que están obligadas a aplicar esta jurisprudencia son la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, quienes deben seguirla al resolver casos de naturaleza similar, garantizando una interpretación coherente y uniforme del derecho sin violar el principio de irretroactividad de la ley. Cuestión número 5. En el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el caso número 1, referente a la jurisprudencia 1A-J93-2013, sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Este artículo establece que para que una jurisprudencia sea aprobada y tenga fuerza vinculante, debe contar con el voto de al menos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de la jurisprudencia mencionada, se cumple con el requisito de votos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el asunto, aprobó la jurisprudencia por mayoría de votos en lo que se sustentó el criterio, y dicho criterio fue publicado en el Seminario Judicial de la Federación en la novena época, como se mencionó anteriormente. El cumplimiento de este requisito de mayoría asegura que la jurisprudencia tenga carácter vinculante, permitiendo que las autoridades judiciales y los tribunales inferiores la apliquen de manera uniforme en casos similares, tal como se establece en la ley. Para concluir este reto, la jurisprudencia como fuente primaria del derecho en el sistema mexicano juega un papel crucial en la interpretación y aplicación uniforme de la ley. La importancia de la jurisprudencia radica en que ofrece claridad y certeza jurídica tanto para las autoridades como para los ciudadanos. En este sentido, la jurisprudencia emitida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo interpretan la ley, sino también sirven como un referente obligatorio para otros tribunales y autoridades judiciales, ayudando a garantizar la coherencia y la estabilidad del ordenamiento jurídico. En el proceso de creación de jurisprudencia, los tribunales deben cumplir con ciertos requisitos formales, como la emisión de votos a favor de los ministros, tal como se exige en el artículo 223 de la Ley de Amparo, lo que otorga legitimidad y fuerza vinculante a los criterios establecidos. Además, los métodos utilizados para la integración de jurisprudencia, ya sea por reiteración de criterios, contradicción de tesis o procedentes obligatorios, permiten la evolución del derecho y la resolución de casos complejos de manera que se adapten a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, la jurisprudencia se convierte en una herramienta esencial para el acceso a la justicia, ya que asegura que los derechos fundamentales sean protegidos de manera consistente y equitativa, garantizando que las leyes no solo sean interpretadas, sino aplicadas de forma coherente en todos los casos que surjan. Así, al estudiar los casos de jurisprudencia, como los de la primera sala de la Suprema Corte, podemos ver cómo se han logrado avances en la interpretación de normas que afectan la vida de los individuos, permitiendo que el sistema judicial mexicano sea más accesible y justo para todos los ciudadanos. Esta función de la jurisprudencia no solo garantiza la certeza jurídica, sino también el principio de igualdad ante la ley, y es un pilar fundamental para mantener la democracia y